Dicen que hay objetos que cargan con la oscuridad misma, piezas que fueron creadas o utilizadas en rituales satánicos, y que aún después de ser encontrados, siguen manifestando un poder aterrador. Hoy descubrirás los top 3 objetos satánicos recuperados de rituales, pero cuidado. Puede que después de escuchar estas historias, no vuelvas a mirar una cruz, una muñeca o un libro de la misma manera. Esta es una antigua leyenda que ha pasado de generación en generación sobre un misterioso cáliz que apareció en una pequeña iglesia rural durante el siglo XVIII. Cuenta la historia que en una noche tormentosa, el párroco del pueblo encontró en el altar mayor un cáliz de oro macizo, decorado con piedras preciosas de un intenso color rojizo. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero su belleza era tan extraordinaria que decidieron utilizarlo en las ceremonias especiales. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que el cáliz era utilizado en una ceremonia, los feligreses experimentaban visiones perturbadoras. Algunos aseguraban ver sombras moviéndose por las esquinas de la iglesia. Otros escuchaban susurros incomprensibles en latín antiguo. Con el paso de los meses, los habitantes del pueblo empezaron a notar cambios inquietantes. Las cosechas se marchitaban sin explicación, el ganado enfermaba misteriosamente y un ambiente de pesadumbre se apoderó del lugar. Los ancianos del pueblo comenzaron a relacionar estos sucesos con la aparición del cáliz. Un día, un viajero erudito llegó al pueblo y al ver el cáliz, palideció. Según explicó, aquel objeto pertenecía a una antigua orden religiosa que practicaba rituales prohibidos. El cáliz había sido creado mediante un oscuro ritual y se decía que contenía esencias malignas que corrompían todo lo que tocaba. Los aldeanos, aterrorizados por la revelación, decidieron guardar el cáliz en una cripta bajo la iglesia. Lo sellaron con cadenas bendecidas y colocaron símbolos de protección a su alrededor. Sin embargo, en las noches de luna llena, dicen que aún se pueden escuchar extraños cánticos provenientes de las profundidades de la iglesia. Años después, un grupo de investigadores intentó localizar el cáliz, pero la cripta había desaparecido misteriosamente. Solo encontraron un antiguo manuscrito que advertía sobre los peligros de buscar objetos que deberían permanecer ocultos. Se dice que el cáliz sigue existiendo, moviéndose de lugar en lugar, apareciendo en diferentes iglesias a lo largo del tiempo. Aquellos que lo han visto describen una sensación de inquietud inexplicable y un frío sobrenatural que penetra hasta los huesos. Los habitantes de aquel pueblo nunca olvidaron lo sucedido. Establecieron una tradición de contar esta historia como advertencia sobre los peligros de la codicia y la curiosidad desmedida. Las generaciones posteriores mantuvieron vivo el relato, recordando que hay misterios en este mundo que es mejor no perturbar. Algunos historiadores han intentado investigar la veracidad de esta leyenda, pero los registros de la época son confusos y contradictorios. Lo único que permanece constante son los testimonios de aquellos que aseguran haber visto un resplandor dorado y rojizo en antiguas iglesias durante las noches más oscuras. La leyenda del cáliz de sangre nos recuerda que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión y que algunos objetos pueden albergar energías que escapan a nuestra razón. Es un recordatorio de que no todo lo que brilla debe ser tocado, y que algunos misterios deben permanecer en las sombras. Hasta el día de hoy, en las noches tormentosas, los habitantes de pueblos cercanos a viejas iglesias cierran bien sus puertas y ventanas. Nadie quiere ser testigo de la aparición de aquel cáliz maldito que trae consigo oscuridad y desgracia. Esta historia ha sido transmitida como una advertencia sobre los peligros de la ambición y la importancia de respetar los límites entre lo sagrado y lo profano. Cada nueva generación añade sus propios detalles, pero la esencia del relato permanece intacta. Si alguna vez encuentras un cáliz de oro con piedras rojizas en una antigua iglesia, recuerda esta historia. Algunos tesoros están destinados a permanecer ocultos, y algunas puertas nunca deberían abrirse. Si has disfrutado de esta historia de misterio, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos intrigantes. Comparte en los comentarios si conoces alguna leyenda similar de tu región.
Y si este objeto ya te heló la sangre, espera a conocer el siguiente, porque no solo enfermó a quienes lo tocaron, sino que hasta hoy sigue apareciendo en fotografías donde jamás debió estar. En las profundidades de Nueva Inglaterra, existe un libro cuyas páginas encierran secretos que jamás debieron ser revelados. La Biblia Negra de Salem, un grimorio ancestral que data de los oscuros días de los juicios por brujería, guarda entre sus hojas conocimientos prohibidos y rituales que desafían la comprensión humana. Se dice que este libro fue creado por una congregación secreta de practicantes de las artes oscuras durante los tiempos más sombríos de Salem. Sus páginas, escritas con una tinta peculiar de color rojizo, contienen símbolos y textos en lenguas antiguas que pocos han logrado descifrar. La leyenda cuenta que el grimorio fue descubierto en el sótano de una antigua casa colonial, oculto tras una pared falsa. Los habitantes del lugar comenzaron a experimentar sucesos inexplicables desde el momento en que el libro fue hallado. Las velas se encendían solas durante la noche, se escuchaban susurros en habitaciones vacías y las sombras parecían cobrar vida propia. El libro pasó por varias manos a lo largo de los siglos. Cada nuevo poseedor experimentaba una fascinación obsesiva por su contenido, dedicando noches enteras a estudiar sus páginas. Muchos de ellos desaparecieron misteriosamente, mientras que otros fueron encontrados en estado catatónico, incapaces de articular palabra alguna sobre lo que habían descubierto. Un estudioso de ocultismo, que tuvo acceso al libro durante breve tiempo, logró traducir algunos fragmentos. Según sus notas, el grimorio contiene rituales para comunicarse con entidades de otros planos de existencia, fórmulas para manipular el tiempo y el espacio, y conocimientos sobre dimensiones paralelas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Lo más inquietante es que el libro parece tener voluntad propia. Hay testimonios que aseguran que las páginas cambian su contenido según quien las lee, y que los símbolos se mueven y reorganizan cuando nadie los observa. Algunos afirman haber visto reflejos de rostros espectrales en las páginas metálicas que adornan su cubierta. Una peculiaridad del grimorio es que nunca puede ser destruido por medios convencionales. Los intentos de quemarlo han resultado en que las llamas se tornen negras y se apaguen instantáneamente. Cuando alguien ha intentado deshacerse de él, el libro siempre encuentra la manera de regresar a la superficie, apareciendo en los lugares más inesperados. Los habitantes más antiguos de Salem advierten sobre los peligros de buscar este libro. Cuentan que aquellos que intentan encontrarlo con propósitos egoístas terminan siendo encontrados por él, y las consecuencias son siempre nefastas. El grimorio parece elegir a sus lectores, no al revés. Existe un relato particularmente perturbador sobre una familia que adquirió la casa donde el libro fue originalmente encontrado. Sus miembros comenzaron a tener pesadillas recurrentes donde figuras encapuchadas recitaban textos en lenguas desconocidas. Los niños dibujaban símbolos extrañamente similares a los del grimorio sin haberlo visto nunca. La Biblia Negra de Salem ha sido relacionada con diversos eventos inexplicables en la región. Tormentas repentinas que aparecen de la nada, luces misteriosas en el cielo nocturno y desapariciones sin resolver. Los registros históricos muestran un patrón de sucesos anómalos que coinciden con los períodos en que el libro resurge. Los expertos en historia local mantienen que existen copias del grimorio, pero ninguna posee el poder del original. Estas réplicas son consideradas simples curiosidades históricas, aunque algunos sostienen que incluso las copias pueden atraer energías negativas a quienes las poseen. Las autoridades de Salem han intentado mantener en secreto la existencia del libro, temiendo que su búsqueda atraiga a personas con intenciones peligrosas. Sin embargo, los rumores sobre su poder continúan atrayendo a curiosos y estudiosos del ocultismo de todo el mundo. Se dice que el grimorio contiene una profecía sobre su propio destino, prediciendo que algún día encontrará a su verdadero guardián, alguien capaz de comprender y controlar su poder. Hasta entonces, continúa su viaje a través del tiempo, dejando tras de sí una estela de misterios sin resolver y preguntas sin respuesta.
Esta historia nos recuerda que hay conocimientos que quizás deberían permanecer ocultos y que la búsqueda de poder puede llevarnos por caminos peligrosos. El misterio de la Biblia Negra de Salem permanece como un recordatorio de los secretos oscuros que yacen en las sombras de la historia. Si has disfrutado de esta historia de misterio, no olvides suscribirte para más relatos sobre leyendas y sucesos inexplicables. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia. Y si piensas que esto es aterrador, el último objeto es aún peor, porque no solo maldijo a quienes lo encontraron, sino que se dice que ha cobrado vidas cada vez que alguien intentó destruirlo. En una pequeña librería antigua, entre estantes polvorientos y el aroma a papel viejo, se encontraba un peculiar libro de cuero marrón. No tenía título visible en su lomo, pero su presencia llamaba poderosamente la atención. La textura de su cubierta era extrañamente irregular, como si estuviera hecha de un material orgánico. El dueño de la librería solía contar que el libro apareció misteriosamente una mañana de invierno. Nadie lo había vendido ni entregado. Simplemente estaba allí, sobre el mostrador principal. Cuando los curiosos intentaban hojearlo, las páginas parecían estar en blanco. Sin embargo, al caer la noche, según contaban los vecinos, se podían escuchar susurros provenientes de la librería, murmullos que parecían recitar historias antiguas. Una noche particularmente fría, el libro comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Las páginas, antes vacías, empezaron a llenarse con una escritura rojiza que parecía fluir como si estuviera viva. Las palabras contaban historias de personas que habían desaparecido a lo largo de los siglos, todas conectadas por un mismo patrón. Habían leído sus nombres en voz alta frente al libro. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios extraños. Las luces parpadeaban sin explicación y sombras indefinidas se deslizaban por las paredes cuando nadie miraba. El libro parecía tener una influencia cada vez mayor sobre la realidad misma. Se dice que aquellos que se atrevían a leer el libro durante más de unos minutos comenzaban a experimentar visiones perturbadoras. Veían figuras oscuras en los espejos, escuchaban voces llamándolos en la oscuridad y sentían una presencia constante observándolos. El libro tenía una regla fundamental: nunca pronunciar nombres propios en su presencia. Quienes rompían esta regla desaparecían misteriosamente, solo para aparecer mencionados en nuevas páginas del libro, sus historias convertidas en advertencias para futuros lectores. Con el paso del tiempo, la librería se convirtió en un lugar evitado por los lugareños. Las personas que se atrevían a entrar juraban que el libro las seguía con una presencia invisible, como si tuviera conciencia propia. Una antigua leyenda local sugería que el libro fue creado por un antiguo escribano que había hecho un pacto con fuerzas más allá de nuestra comprensión. El precio de su conocimiento fue convertirse en parte del libro mismo, condenado a recolectar las historias de aquellos que rompieran sus reglas. Los intentos por destruir el libro resultaron inútiles. El fuego no lo quemaba, el agua no lo dañaba, y los cortes en sus páginas se regeneraban instantáneamente. Era como si el libro existiera en un plano diferente de la realidad. Las noches de luna llena, el libro emitía un débil resplandor rojizo, y las palabras en sus páginas parecían moverse por voluntad propia, formando nuevas historias y revelando secretos oscuros sobre aquellos que se atrevían a desafiar sus reglas. Los pocos que lograron estudiar el libro desde una distancia segura descubrieron patrones inquietantes. Las desapariciones registradas en sus páginas seguían ciclos específicos, y cada nueva víctima estaba conectada de alguna manera con las anteriores. La influencia del libro se extendía más allá de sus páginas. Los sueños de quienes vivían cerca de la librería se volvieron extraños y perturbadores, llenos de símbolos y mensajes crípticos que parecían provenir del libro mismo. Con el tiempo, la librería se convirtió en un lugar de peregrinación para investigadores de lo paranormal y buscadores de conocimiento prohibido. Sin embargo, aquellos que llegaban con intenciones de desentrañar sus misterios a menudo se convertían en parte de sus páginas.
El libro continúa existiendo, esperando pacientemente a nuevos lectores que se atrevan a romper sus reglas. Sus páginas siguen acumulando historias, cada una más inquietante que la anterior, recordándonos que hay conocimientos que quizás deberían permanecer ocultos. Esta historia nos recuerda que hay misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que algunas reglas existen por razones que van más allá de nuestro entendimiento. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos similares. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en la próxima historia.